Hola chicos, el día de hoy le hablaremos sobre la comunicación educativa. Esperamos que este tema sea de gran ayuda para ustedes. Un primer acercamiento a lo que es la definición de comunicación puede realizarse desde su etimología. Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Otros señalan que la palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. Tanto el latín como los idiomas romances han conservado el especial significado de un término griego, el koinomía, que significa a la vez comunicación y comunidad. También, en castellano, el radical común es compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica como punto etimológico la estrecha relación entre comunicarse y estar en comunidad. En pocas palabras, se está en comunidad porque se pone algo en común, a través de la comunicación. Podemos decir entonces que la comunicación es un fenómeno esencial de la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirlas con el resto. También podemos mencionar que lo que es el proceso comunicativo implica la emisión de señales, sonidos, gestos, señas, entre otros, con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se convierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo. Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo se encuentran el código, un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a conocer algo. El canal, el medio físico a través del cual se transmite la información, el emisor quien desea enviar el mensaje y el receptor a quien va dirigido. No podemos dejar por fuera al mensaje como centro central para lo que es la transmisión de la comunicación. La comunicación también puede ser afectada por lo que se denomina el ruido, una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso. Por ejemplo, las distorsiones en el sonido, la afonía del hablante y la ortografía defectuosa. A continuación los dejo con mi compañera Chasnel, quien les ampliará sobre el tema. Continuando con el tema de mi colega, les hablaré sobre la comunicación educativa como proceso. Analizaremos el proceso de la comunicación con el objeto de conocer cómo se produce, cuáles son sus componentes, qué factores intervienen y cómo influir en ellos para lograr un proceso eficiente. En este modelo, el docente como emisor inicia el mensaje, realizando un proceso mental de codificación del contenido educativo, creando un mensaje y lo transmite a través de un canal hacia el discente, inicialmente receptor del mensaje. El discente recibe el mensaje que puede ser afectado o no por el ruido y realiza el proceso mental de decodificación e interpretación. Este mensaje recibido actúa como un estímulo para la generalización de un mensaje de respuesta, que puede ser de coincidencia o de discrepancia, entre otros, y hace que los roles de emisor y receptor se intercambien. La comunicación educativa eficiente debe ser motivadora, estructurante, adaptativa. La motivadora, el docente debe transmitir la comunicación educativa, estímulos que permitan captar y mantener la atención del alumno. Estructurante, la comunicación debe ser capaz de orientar, facilitar y promover la construcción personal del educando. Es importante entonces que la comunicación sea estructurante, ayudando no solo a identificar la estructura jerárquica que se inscribe del conocimiento que se transmite, sino de su relación con los organizadores previos de la estructura cognoscitiva del discente. Adaptativa. La comunicación educativa, la que tiene que facilitar la interacción del discente con el medio en que éste se desenvuelve a través del mejoramiento del repertorio de conductas del sujeto. Generalizadora. La comunicación educativa debe tener capaz para inducir y nuevas interconexiones que permitan la aplicación del conocimiento adquirido a circunstancias análogas. Factores que determinan la efectividad de la comunicación educativa. Existen numerosos factores cuya influencia es innegable en el proceso de comunicación educativa.
Dichos factores deberán ser maximizados por el docente en el objeto de obtener un proceso eficiente. Están lo que es las competencias comunicativas del profesor. En la educación a distancia, el docente y en especial el autor, aparte de poseer las habilidades codificadoras y decodificadoras clásicas de la lectura y escritura, deberán dominar las lenguas iconográficos, audiovisuales y emplear con maestría los medios más adecuados, teniendo en cuenta la educación, costo-beneficio del medio. Actitudes del docente. Las concepciones que el docente tiene de sí mismo y de su entorno, destaca verlo tres actitudes principales del docente hacia sí mismo: seguridad y confianza propia de las capacidades que se transmiten, involuntaria e insora a los alumnos, hacia los contenidos educativos en función de la convicción sobre la pertinencia de los contenidos a transmitir, hacia sus alumnos en función de su disponibilidad, apertura y capacidad de empatía. Les dejaré con mi colega que les seguirá ampliando con el tema. Continuando con el tema que dejó mi compañera, voy a hablarles de dos términos, que sería la comunicación educativa, que es de tipo bilateral, en la que la producción y emisión del significado tiene mayor peso en el estudiante que en el docente. La comunicación didáctica no es más que la transmisión de información entre el educando, entre el docente o educando docente, ¿no? Para que haya una mayor interpretación de la información. Siguiendo con el tema, las tres nociones básicas para apropiar un paradigma comunicativo en los espacios virtuales de aprendizaje, tenemos que sería, el primero que sería el ambiente de aprendizaje como resultado de las interacciones. Desde una perspectiva sistemática, las relaciones entre los sujetos que interactúan en un ambiente virtual de aprendizaje son los que constituyen el sistema. Es decir, no son los sujetos componentes del sistema, sino sus relaciones, lo que hace que genere un sistema entre ellos en la relación que mantiene entre sí con los objetos de conocimiento. También tenemos que para poder que se cumpla esto, se siga una serie de relaciones. Como primera relación tenemos que a los educandos consigo mismos para la comprensión de su proceso de conocimiento, que los educandos deben tener una relación también con los objetos de conocimiento y que los educandos entre sí construyan su parte social de conocimiento, ¿no? También para esto tenemos unas manifestaciones de interrelación que pueden acceder a la verdadera comunicación desde tener algunas características, como por ejemplo las vamos a ver ahorita mismo, que sería, la primera sería formar abierta o bidireccional o pluridireccional de intercambio. También está la posibilidad de la inversión de los papeles entre el emisor y el destinatario, que puede el emisor volverse un destinatario y el destinatario volverse un emisor. También tenemos la valoración de lo que sería la actividad o la participación del destinatario en la comunicación. También tenemos la atención a los efectos de la acción comunicativa. También tenemos tendencial disponibilidad a considerar la relación entre la comunicación, que esto desarrolla lo que es la conversación a un menos potencial o mayor potencial. También tenemos como segunda noción lo que es la medición. Como vemos en el cuadro que les muestro en pantalla, entendemos que están las relaciones interpersonales, la información que sería el procesamiento, la significación que sería el individuo y colectiva. También tenemos aquí que debemos tener unos elementos bien claros de lo que es la medición, ¿no? Tenemos la realidad
virtual, es decir, el contexto de la acción de cada sujeto respecto a los objetos virtualizados que representan o simulan una realidad, ¿no? El sistema de referencia social, sistema cognitivo, es la medición en sí consiste en ayudar al educando a identificar las distancias entre el referente social y lo que sería su propio sujeto. También tenemos lo que sería la significación personal y a significación colectiva, la medición entre lo comprometido por cada individuo en un grupo o demás, ¿no? El significado, la significación esperada o significación resultado es la medición que consiste en apoyar a los educandos para reconocer la distancia entre lo que esperaba como significado en determinada actividad de aprendizaje respecto a lo largo o interpretado por cada quien, ¿no? Siguiendo con la información, las interacciones que se requiere para generar el ambiente de aprendizaje que operan sobre objetos de conocimiento, es decir, su materia prima en la información, los conceptos, los esquemas mentales y los significados. Es importante hacer nota que encontramos diferentes niveles de operación de gestiones de interacción que se los voy a mostrar a continuación. El primer nivel sería el plano superficial. El plano superficial es aquel que aplica sobre los aspectos logísticos y organizacional de las relaciones de los educandos entre sí, o con el sistema dispuesto de aclaración de instrucciones de acuerdo a su agenda, instrucciones, organizaciones para que el individuo o grupo. Seguido tenemos el plan medio, ¿no? El plan medio es el manejo de información suficiente de datos claro, del mismo, la verificación de tareas de acceso y la organización de la información. También este mismo tiene carencias en materia de información y de competencias de procesamiento. Por último, tenemos el plano profundo, que el plano profundo son los significados los que los aprendizajes representan tanto en el sentido emocional como en los planos de apropiación de los objetos de conocimiento. Es decir, la medición en este nivel aplica hacia la generación de sentido. ¿Qué sentido se da a los conceptos dependiendo del ámbito o situación que se aplican en lo que se ubica el educando? La medición se requiere en todos los niveles se requiere una medición y sobre todo los tres tipos de elementos expuestos en el esquema que les mencioné. Como último punto, o la tercera noción, tenemos lo que sería la naturaleza dialógica de la educación. Se ha intentado clarificar la naturaleza del conocimiento en su afán de argumentar la naturaleza dialógica que debería tener la educación. Reconoce 6 modos de conocer adaptados a una perspectiva histórica cultural para describir la aparición de estos modos según distintos modos de participación en las actividades humanas. Argumenta que la actividad humana siempre está mediada por artefactos o varios tipos y cómo los conocimientos están asociados con la creación y empleo de los afectados. Los voy a dejar con mi siguiente colega que les va a seguir hablando sobre el tema. Continuando con el tema, tenemos lo que son las estrategias dialógicas, que dice que son la mediación sobre la relación, la información y la significación. Supone el desarrollo de competencias mediacionales que pueden resumirse en dos, en saber representar y saber interpretar. Representar es la competencia comunicativa que permite expresar las ideas. Supone transformar esa idea para que pueda ser percibida por otros. Como se muestra, se puede representar al narrar, al dibujar, a realizar una animación, así como al fotografiar. Interpretar es la competencia inversa y complementaria. Supone reconocer en el mensaje del otro los elementos que lo hacen comprensible. Al interpretar se intenta identificar lo que el otro quiso decir
y cómo lo está diciendo. El resultante del ejercicio de representación más interpretación da lo que es la significación, que es también una competencia que se da de manera individual y colectiva. La diferencia con otros modos de interacción, hay diferentes asuntos sobre los cuales se generan intercambios o interacciones en los espacios de aprendizaje virtuales. Se puede interrogar al educando sobre sus avances, cuestionarle sobre cómo se siente, sobre sus hábitos de estudio, referentes qué consultas tienen. Todos estos ejemplos giran sobre objetos diferentes de la comunicación, pero ninguno se refiere específicamente al objeto de conocimiento. De acuerdo a las intencionalidades del educador, las interacciones podrían tener diferentes clasificaciones. Generar significación compartida sobre la relación educativa, en temas como el sentimiento de seguridad, confianza mutua, satisfacción frente a la tarea e interés e involucramiento en la misma. Generar significación compartida sobre la información. Reconocer la suficiencia, claridad, pertinencia de esta información, extender y organizar la información, identificar carencias o excedentes. En generar significación compartida sobre la significación es reconocer qué sentido ha tenido el objeto de conocimiento en su inclusión en esquemas referenciales previos. Compara el sentimiento que ha tenido para el grupo un mismo objeto de conocimiento. Armar de manera compartida el sentido haciendo que cada miembro del grupo aporte una parte. La comunicación didáctica. Tenemos una interrogante que quiere decir cuál es la principal función de un asesor o de un tutor. Es desarrollar competencia comunicativa en el educando. Se puede ver la función didáctica como mediación entre la representación y la interpretación. La representación es cuando el educando está representando algo, produce una idea, elabora un mensaje, expone un producto de su trabajo. Lo que le toca al educador es interpretar el producto. Hay otras estrategias dialógicas, indirectas, que desarrollan las capacidades de interpretación y representación, que son la contextualización. Lo que se solicita al educando es que amplíe la información sobre su propio producto, añadiendo elementos que permitan su ubicación histórica o social. La deconstrucción. Ante un producto comunicativo elaborado por el estudiante, se pide que manifieste el modo como analizó y las fuentes que tomó como referencia. Profundización. Ante un producto de un estudiante, se solicita que se tomen elementos de su composición y se amplíe la información contenida. Mayéutica. Ante el producto se reacciona con interrogantes para que el educando responda a las respuestas. Se pueden generar nuevas preguntas. Oposición argumentada. Ante decisiones sobre la representación o modo de elaboración, el educador genera críticas para las cuales solicita que el educando exponga sus razones o motivaciones defendiendo la idea. Para la mediación sobre la significación, tenemos lo que es la problematización. Se solicita para generar interacciones en un espacio de debate o foro. Reconocimiento de problemas, críticas, cuestionamientos o contradicciones, para que sea de tipo de elementos que se genere discusión. Procesamiento. Se solicita que los educandos reaccionen a mensajes de sus compañeros o del propio educador. Y tramas de significación. Se pide al estudiante reconocer en los productos de los otros los énfasis, lo común, lo divulgante y pronunciarse por posiciones. Existen diferentes estrategias cooperativas y colaborativas, como son los blogs, los wikis, relatorias colectivas elaboradas a propósito de una discusión o toma de acuerdos en grupo. Todas estas no son más que algunas estrategias de comunicación didáctica, en las que el espacio virtual se constituye en motor de desarrollo de las competencias representacionales e interpretativas. Espero que haya sido de su agrado este video. Nos vemos en el próximo video.